Regresa, primera página, el primer punto informativo de Venezuela por Globovisión, 24 horas de noticias. Agradecemos que usted amanezca con nosotros cada mañana para informarse de lo que acontece en Venezuela y también en el mundo. Y sobre todo, algo muy importante, la pedagogía política, la comprensión de los momentos que vive nuestra sociedad, nuestra democracia o no, según se ha visto desde cada perspectiva. Y el diálogo tiene mucho que ver en esto, los intentos que ha habido entre el gobierno y los sectores de la oposición por acercarse. Y digo los sectores de la oposición porque ahora parece decirse que hay varias oposiciones dentro de Venezuela. Y esta diversidad en el pensamiento político para algunos es buena, para otros es mala. Y es nuestro análisis de esta mañana. Nos acompaña Igor Cuoto, especialista en negociaciones y resolución de conflictos. Igor, ¿cómo está? Bienvenido, buenos días. Muchísimas gracias por la invitación. Buenos días. Voy a comenzar por ahí, esto de las oposiciones. ¿Es verdad que hay varias oposiciones en Venezuela ahora y usted lo ve positivo? Bueno, no solamente hay varias oposiciones, hay un sector civil muy diverso, el sector civil representado por los empresarios, el gremio de los profesores, el sindicato, es decir, hay múltiples actores, ¿no? Y, por supuesto los actores políticos también. Esto es positivo en tanto y en cuanto estos actores no se conviertan, o esta pluralidad de actores, no se convierten entre ellos mismos en obstáculos para los objetivos que ellos quieren alcanzar, sino que se conviertan entonces esa pluralidad en una oportunidad para generar consensos entre ellos y sumar voluntades y sumar esfuerzos para entonces generar estrategias que determinen entonces qué es lo que van a hacer o no. Pero por supuesto, eso debe pasar obligatoriamente por un reconocimiento entre ellos y un proceso de negociación entre ellos. De lo contrario, entonces nada hacemos que el gobierno, tal cual como lo vimos el año pasado, antepasado, cuando fracasó Barbados, y bueno, no me reúno con ustedes, me reúno con los otros, y bueno, eso terminó generando allí ciertos acuerdos, pero al final no satisfizo la totalidad de los intereses que tenía el gobierno, que debemos recordar que dentro de uno de ellos es el levantamiento de las sanciones y el reconocimiento de la comunidad internacional. En cuanto a esto de las oposiciones, pareciera que todos los sectores quieren atribuirse ser la oposición verdadera. ¿Y qué valida a la oposición verdadera? Si no hay una institución, algo que acredite y que diga, bueno, ustedes son los verdaderos opositores y los otros son colaboracionistas, por ejemplo. Mira, en la dictadura de Marcos Pérez Jiménez, Marcos Pérez Jiménez, ninguna institución de esa dictadura reconoció a Acción Democrática, por ejemplo, que acabas de tener un invitado, o alguno de los líderes. Aquí lo importante es esa palabra, líder, el liderazgo. El liderazgo no, el hecho de que tú seas reconocido o no por alguna institución no significa que eso te hace líder. El liderazgo es algo que se ejerce, y se ejerce ¿cómo? Bueno, se ejerce movilizando a la gente, se ejerce haciendo que la gente realmente vea lo que tú estás viendo e incluso que la gente que tenía un punto de vista lo cambie por lo que tú estás proponiendo. Entonces yo creo que el ejercicio de liderazgo es lo que realmente va a legitimar la posición de los diversos actores políticos que tenemos en el país. Ahora, pensar que el que yo diga es que yo soy líder de Acción Democrática o líder de COPEI, etcétera, no, tú eres una autoridad de Acción Democrática, tú eres una autoridad de COPEI, tú eres una autoridad del PSV. Ahora, de que de allí El liderazgo va más allá, el claro. liderazgo, tú seas líder, eso es otra cosa, una cosa totalmente distinta. ¿Ok? El liderazgo se ejerce con la gente, movilizando a la gente, haciendo que la gente incluso cambie de opinión. Si eso fuese así, de que el liderazgo solamente por reconocimiento es automático que se te da, bueno, en las últimas elecciones presidenciales, los actores políticos que fueron a esas elecciones tuvieron que haber arrasado, tomando en cuenta que según las encuestas el 80% del país quiere un cambio. Ya que Entonces, no basta con renovar una junta directiva, por no, ejemplo. eso no es, porque esos son, tú lo acabas de decir, son juntas directivas, son puestos de autoridad que están allí. Ahora, eso nada tiene que ver con el liderazgo. Ahora, usted es especialista en este tema de resolución de conflictos y negociación. Pregunto, ¿el gobierno es un buen negociador? ¿Maduro es un buen negociador? Mira, eso depende, tú acabas de decir algo muy interesante en tu introducción a la entrevista. Depende de la percepción, depende del cristal con que se vea. Tal vez si yo pro gobierno me pregunta si el gobierno es un buen negociador, yo digo es excelente negociador. Al final el gobierno Porque sigue allí. sigue allí, sigue manteniendo su interés principal,
que es mantenerse en el poder. Y ejercerlo. Y además. ejercerlo y tener control de todas las instituciones. Eso es así. Ahora, si tú le preguntas a un opositor, te va a decir que, bueno, que el gobierno es un mal negociador porque no cede, etcétera, porque impone. Ahora, yo te haría la misma pregunta, ¿y la oposición es una buena negociadora? Yo creo que lo que determina a un buen negociador no es si se sale con la suya. Lo que determina a un buen negociador, si se está sentando realmente a negociar, es estoy haciendo de que todos nos salgamos con la nuestra para poder avanzar. Bueno, Porque son acuerdos, ¿no? Es un claro, ganar-ganar. Y hay que ceder de parte y parte. claro, porque si tú me preguntas a la luz de los intereses de terceros, que siempre hay que tomar en cuenta en un proceso de negociación, es decir, yo tomo en cuenta los intereses de mi contraparte, pero también los intereses de terceros, bueno, entonces el país debería estar mejor. En cada proceso de negociación deberían haber mejoras palpables, no solamente para la contraparte, sino para los terceros. La gran verdad es que eso no es, al menos yo no lo veo así. El papel de Guaidó en este momento. Bueno, Guaidó es un representante, es un líder, representante y líder del G4, es reconocido por un conjunto de países con una situación determinada. Si Guaidó no fuese un interactor importante, el gobierno no buscara negociar con el grupo que lo representa a él o con el cual está involucrado, que es el G4. Un poco lo mismo que hablábamos, ¿no? De liderazgo real, más allá de que sea presidente interino, no, por ejemplo. Exactamente, es otra cosa. Moviliza una Moviliza parte, a la gente, un sector. hay toda una organización, pero es que hay algo muy importante aquí. El interés principal, y lo ha dicho el gobierno en múltiples oportunidades, de un proceso de negociación, es que le levanten las sanciones. Y la comunidad internacional que ha dicho, ¿no? ¿Usted quiere que le levanten las sanciones? Bueno, llegue a un acuerdo de unas elecciones libres y transparentes. Ese intentona que hubo con la Mesa de Diálogo Nacional, ¿no? No fue reconocido por la comunidad internacional y por ende las sanciones no se levantaron. Y el gobierno no es que se sienta a negociar con el G4 simplemente porque, ay, bueno, vamos a hacerlo, ¿no? O como mucha gente ha dicho, bueno, es que es una estrategia para perder tiempo. No, es que se ha dado cuenta que si quiere que le levanten las sanciones, tiene que negociar con ese grupo. Y tiene que llegar a un acuerdo con ese grupo, que es el que está demostrando que es el que aglutina mayor número de gente, de población, de seguidores, para entonces poder generar una segunda negociación, es decir, o negociaciones paralelas. Vamos a llegar de gente, de población, de seguidores, para entonces poder generar una segunda negociación, es decir, o negociaciones paralelas. Vamos a llegar al acuerdo de esas elecciones libres y transparentes. Bueno, está la otra negociación de las sanciones. Y entonces la idea es que eso sea escalonado. Bueno, dame y dame. Y esa es la importancia de la comunidad internacional. No sé si estarán sentados en la misma mesa o en la mesa de al lado, pero es importante que esos actores, cuando hablo de esos actores, los Estados Unidos y la Unión Europea principalmente, estén allí presentes, porque al final esos son los que se van a convertir en ¿qué? Observadores de la negociación, se van a convertir en garantes del acuerdo y que realmente cuando se empiece a ejecutar ese acuerdo se está ejecutando según el espíritu de lo negociado. Ahora, desde esa perspectiva de que el gobierno, para que le sean levantadas las sanciones, ha entendido, según su criterio, que debe sentarse con el sector que podría levantarlas entonces, que es el sector de Guaidó, ¿le conviene más al gobierno este acercamiento que a Guaidó? O sea, ¿debería ser el principal interesado o es de parte y parte? Les conviene a todos. Es que nos conviene a todos los venezolanos nos conviene que haya un entendimiento político. Claro, pero el gobierno nos hace pensar que Guaidó es quien se está acercando. No importa. Mira, quien sea. A mí no me importa desde el punto de vista de negociación. Entonces, que muchas veces tú has escuchado gente que dice, bueno, si yo voy a negociar con alguien, yo negocio en el territorio del otro. No, o no, mejor dicho, que negocie en el territorio mío. Okay. Yo lo traigo a donde estoy yo. Eso son tácticas, eso está de modé, eso no tiene nada que ver. Si usted está bien preparado metodológicamente hablando, a mí poco me importa si negocio en mi oficina o si negocio en la tuya. A mí poco me importa si vas a jugar al policía bueno o al policía malo. Entonces, entrar en esa discusión de lo que dijo o no dijo el gobierno, te lo decía ahorita fuera de cámara, yo creo que una de las cosas que más dice en este momento es el silencio de los actores políticos sobre si hay una negociación o no. Sobre los actores políticos realmente que están llamados a sentarse. ¿Okay? Yo no he visto esos partes de guerra que vimos en República Dominicana o los partes de guerra que veíamos en Noruega, que tú veías videos de Jorge Rodríguez o de Julio Borges diciendo, bueno, ahora hicimos esto, ahora el gobierno prometió aquello. No, yo creo que ese silencio, la prudencia de ese silencio es lo mejor. ¿Y por qué es lo mejor? Porque los políticos, como políticos que son,
se deben a su imagen y a cómo son percibidos. Claro. Entonces, ¿qué sucede? Que cada vez que hacen esos partes de guerra, realmente ellos lo que quieren es mandar un mensaje a su audiencia a favor de que lo sigan apoyando a ellos y en detrimento de la audiencia del otro. Entonces yo creo que mantener esa prudencia y ese silencio es importante. Estas conversaciones en privado puede permitir quizás que se lleguen a acuerdos que públicamente no se atreven a admitir, ¿no? Algo así. O que los van a admitir una vez que hayan llegado a Cuando él. ya haya una definición. Vamos a ir a la pausa, Igor, pero está interesante el tema del diálogo visto desde este análisis tan profundo precisamente de quiénes son los actores y la lectura que podemos hacer de este momento político de Venezuela. Indiscutiblemente el diálogo en toda sociedad, en toda cultura es importantísimo, pero debe haber esas condiciones y esas garantías que puedan generar resultados para todos, como usted decía. Vamos a la pausa, nos acompaña Igor Cuoto, especialista en negociación y resolución de conflictos. Hablamos principalmente del acercamiento entre el gobierno y las oposiciones. Ya venimos. Esta fue la consigna del líder de oposición Juan Guaidó, quien se autoproclamó presidente en Venezuela y que además obtuvo, como analizábamos, un reconocimiento de la comunidad internacional. Pero esta condición es bastante dura. El cese de la usurpación suponía la salida inmediata de la administración de Nicolás Maduro del poder y quizás una exigencia bastante fuerte, ¿no? Y bastante difícil de admitir en un acuerdo. Las negociaciones deben suponer condiciones o exigencias que sean viables, supongo. Desde este análisis, ¿qué opinión tiene? Mira, es normal que y más cuando son negociaciones con guildes de políticos, de opinión pública, que tú escuchas, yo te condiciono el sentarme a negociar, bueno, incluso tal cual como escuchamos a Nicolás Maduro recientemente. Yo creo que no hay que hacerle mucho caso a eso. Yo creo que lo importante es lo que se hace en la mesa de negociación. Y quiero hacer dos observaciones sobre lo que tú acabas de plantear. Sobre el famoso mantra, el mantra se convirtió también en la opción en la mesa de negociación de Noruega. Y esa opción que se planteó, que bueno, renuncia tú Maduro, renuncio yo Guaidó, convocamos una especie de junta de gobierno que se llama elecciones, unas elecciones bajo unas condiciones de transparencia, etcétera. Bueno, sonaba muy bien en el papel, tal vez para algunos, pero Claro. la gran pregunta es decir, ese acuerdo no necesitas del otro. ¿Y tú crees que el otro realmente te iba a aceptar esa opción? Sí, renuncio. Renuncia. Ah, sí, no, renuncia tú y renuncio yo. No, pero bueno, si quieres renuncias tú. Yo no tengo por qué renunciar. Claro. Entonces, Tranca el juego, ¿no? Claro, porque al final estás colocando una opción que es muy buena para ti, pero muy mala para el otro. Inviable. Inviable. Entonces, yo creo que ahora, incluso voy ahora al tema de las condiciones. Escuchamos al presidente Maduro diciendo, bueno, yo pongo unas condiciones que son, que eliminen las sanciones, que reconozca la Asamblea Nacional, etc. Bueno, sí, eso más allá de unas condiciones, a mí me dice algo. Esos son sus verdaderos intereses. Y si yo quiero negociar algo, bueno, ahí tengo intereses, ahí tengo necesidades de él, que la acaba de plantear a la luz pública. Entonces, vamos a ver qué opciones podemos generar para satisfacer algunos de esos intereses, bueno, pero que también puedan satisfacer los míos. Entonces, ¿qué opción te puedo colocar yo a ti? ¿Y son inviables estas peticiones de Maduro? No, esas son, pero es que más allá de peticiones, él lo que está planteando son sus intereses. Esa es su verdadera necesidad. ¿Cuál es la verdadera necesidad de él? Bueno, que le levanten las sanciones. ¿Cuál es la verdadera necesidad? Que, bueno, que la comunidad internacional le reconozca la Asamblea Nacional. Esas son parte de sus grandes intereses. Ahora, claro, él lo coloca como condiciones, pero yo estoy seguro que en la mesa de negociación lo que está hablando es, bueno, reconóceme. Y yo estoy seguro que la oposición, e incluso si hay algún conjunto de actores facilitadores como los noruegos o representantes de la Unión Europea y de los Estados Unidos que pueden estar en esa mesa o en la mesa de al lado, le están diciendo es que no tenemos ningún problema en levantarte las sanciones en tanto y en cuanto vamos a ir a un proceso de elecciones libres y transparentes que pueda ser auditable, etcétera, con observación internacional, y entonces vamos a un proceso escalonado. Es posible que se están dando opciones como esa. Ahora, lo que quiero hacer con este ejercicio metodológico es que la gente entienda de que si yo me siento a negociar, tengo que generar opciones que le satisfagan al otro, pero que también a mí, porque si no el otro no va a llegar al sí de acuerdo. Y además de eso, que la gente no se enganche tanto a ese tema de es que me está condicionando. Bueno, pero es que el otro puede decir lo que quiera. Lo importante es cómo interpreto yo y qué es lo que hago yo con lo que el otro está diciendo. El papel de la comunidad internacional es bien importante y muy interesante porque además ha acompañado todo este proceso de años de diálogo nacional. Antonio Bosques nos dice a través de Twitter, las negociaciones en Venezuela tienden a no tener efectividad porque los que toman la decisión final son los actores externos, Estados Unidos y la Unión Europea.
al entregar gobernaciones y alcaldías va en contra del voto y eso indica que el voto es manejado. No, mira, en primer lugar, no es que la Unión Europea y los Estados Unidos estén manejando la negociación. Lo que pasa es que incluso al gobierno le interesa que estos actores estén involucrados directa o indirectamente porque ellos son los que tienen realmente el poder de ejecutar el levantamiento de las sanciones. Entonces no es que ellos tengan control o no. Ahora, lo que sí es cierto es que sin el apoyo de estos actores políticos, sin esas sanciones que se generaron, el poder de negociación de la oposición, o al menos de esta oposición del G4, sería mucho menor. ¿Qué te da a ti poder de negociación? A ti lo que te da poder de negociación son las alternativas de no acuerdo, es decir, todas las cosas que yo puedo hacer fuera de la mesa de negociación para satisfacer mis intereses e incluso atentar contra tus intereses. Ahora, cuando tú ves que yo tengo muchas alternativas, bueno, y tú no, tú dices, bueno, como que, ¿cómo negocio? ¿Cómo Tengo que negocio si ceder no un tengo, poco, ¿no? ¿cómo puedo negociar yo si no tengo un plan B? Entonces, yo lo que creo es que al final la comunidad internacional ha generado un conjunto de sanciones, se han convertido en los grandes aliados de la oposición, al menos del G4, porque ese es el único poder de negociación. Tanto es así que la primera condición que puso, condición o interés que manifestó el presidente Maduro en televisión fue levánteme las sanciones. Ahora, ¿Guaidó es el que decide levantar las sanciones? ¿O Ramos Alup? No. ¿Quién decide levantar las sanciones? La administración de los Estados Unidos, el Departamento del Tesoro, etcétera, y por otro Pero lado, podría tener un la papel Unión Europea. importante la petición de estos actores, ¿no? De que Por Guaidó... supuesto, porque además esa comunidad internacional le está diciendo, si tú quieres que yo te levante las sanciones, ponte de acuerdo con el otro. Por lo cual, esto no es una negociación de dos partes, esto es una negociación de múltiples partes. Y hay que verlo así, múltiples partes con múltiples temas. Un tema interesante. Rafael Díaz Hernández pone sobre la mesa esto para el análisis. De buenos días. El señor, además de las negociaciones para elecciones y levantamiento de sanciones, el señor Maduro también está negociando su libertad y que no lo vayan a enjuiciar en los Estados Unidos. Hay quienes piensan que quizá el presidente quisiera irse del poder para evitar la conflictividad, pero quiere garantías también, ¿no? Para él y su equipo, digamos. Bueno, mira, ahí no, voy a hacer una precisión. Eso es, a diferencia de en Venezuela, en Estados Unidos, ¿qué es lo que pudiese pasar? Que la Fiscalía retire la acusación en contra de Nicolás Maduro. Si es eso, si esa es la negociación que se está dando, yo no lo sé. Bueno, eso es mucho más complejo, porque además estás involucrando a un poder autónomo. Es decir, en Estados Unidos, y como en otros países también, bueno, los poderes son independientes, ¿ok? Entonces, allá tendrá que ser la Corte quien decida si se levantan o no se levantan realmente, o si no hay ningún tipo de pruebas para seguir entonces algún tipo de juicio contra Maduro. Pero que eso se convierta, es posible que se convierta en un proceso o dentro de las opciones o dentro de los intereses del presidente Maduro. Bueno, está bien que lo coloque. Ahora, si podrá la otra parte, o en este caso, la autoridad de los Estados Unidos, poder satisfacer esa opción, yo no lo sé. No lo sé porque, bueno, ahí hay un tema de que los que están allí serían los representantes del poder ejecutivo, de representantes del poder de embajadores, de representantes del Departamento de Estado, etcétera, pero no están representantes del poder judicial. Hay otros comentarios. Bolívar Divisa dice, señor Cuoto, dicen que la única y lógica negociación es ir a un revocatorio para este año 2022 y después a unas presidenciales ese mismo año acompañadas de un llamado a constituyente para fin de crear nuevos y verdaderos poderes democráticos. Este tema del revocatorio es bien interesante porque por lo menos la oposición que está enmarcada en el camino del voto ahorita parece no mostrar interés en el referéndum revocatorio. Dice, no perdamos el foco, centrémonos en el tema de la elección del 21 de noviembre. ¿Pudiera ser que esto sea parte del acuerdo? ¿No hablar del revocatorio? Bueno, mira, yo te decir una cosa. Lo peor que yo puedo hacer como negociador es negarme a las alternativas, a los planes B. Porque te voy a decir lo que te dije hace rato. Mis alternativas son las vías que yo tengo fuera de la mesa de negociación para satisfacer mis intereses, sin ponerme de acuerdo con la contraparte, contigo, o la oposición con el gobierno, etc. Lo que pasa es que para ejecutar esa alternativa al revocatorio es necesario de que la oposición se ponga de acuerdo, las oposiciones se pongan de acuerdo. Tanto la del G4, que no lo ve con muy buenos ojos ese tema, porque puede desviar la atención del 21 de noviembre, qué sé yo, pero también de los que dicen que el 21 de noviembre o el revocatorio también es un pote de humo, que nada de eso es útil. Yo creo que tiene que haber un acuerdo primero entre ellos. ¿Por qué? Porque
para ganar el revocatorio tienes que sacar más votos de lo que sacó Maduro en su última elección presidencial. Claro. Pero es que no solamente es eso, el gran reto. El gran reto es que a los 30 días se convocan elecciones y tienen que haber unas elecciones presidenciales. Y la gran pregunta que hago, ¿y la oposición o las oposiciones estarían de acuerdo de cuál es ese líder político que va a salir como candidato presidencial en caso de que se gane un revocatorio? Yo no estoy diciendo que no lo hagan, por lo contrario, analícenlo, desarróllenlo, pero no lo tiren a la mesa o no empiezan a desarrollar una alternativa si no tienes acuerdos con los actores que te pueden garantizar el éxito al menos propender el éxito de dicha alternativa. Simón Rodríguez dice, buenos días, primera página. Puedes ser un gran negociador, pero podrás tener éxito al negociar con quien no tiene la mínima intención de cumplir acuerdo alguno. ¿Usted qué cree? Dice Simón Rodríguez. Bueno, es que el tema está en que la negociación es una interacción social y depende mucho del contexto en el cual se esté dando. Si ustedes me preguntan a mí, hace 5 años, 6 años, 4 años, las probabilidades de éxito eran mucho menor porque el gobierno tenía tenía muchas más alternativas para satisfacer sus intereses, ¿ok?, que lo que se estaba generando en la mesa de negociación. Hoy en día, el gobierno sigue teniendo muchas alternativas, no estoy diciendo que no las tenga, claro que tiene alternativas, pero para satisfacer muchos de sus intereses, no puede ejecutarlo por su propia cuenta. Necesita inexorablemente ponerse de acuerdo con otros. Y cuando digo con otros, no estoy hablando solamente de la oposición del G4, sino que necesita ponerse de acuerdo con la comunidad internacional, y repito, y lo estoy tomando por las palabras del presidente Maduro, porque uno de los grandes intereses de él es quítenme las sanciones y reconózcanme la Asamblea Nacional. Bueno, entonces, ¿cómo hacemos? ¿Que se lo reconozca a quién? ¿Ese mensaje a quién? ¿A ti, a mí? No. ¿A los camarógrafos? No. ¿Ese mensaje a quién? ¿A Guaidó? Guaidó, reconóceme. No. Ese mensaje se lo está dando a la comunidad internacional. Ahora, ese mensaje no existía hace 4 años, ni hace 5 años. Entonces, la negociación es difícil, claro que sí, pero es que además, ¿con quién voy a negociar yo? ¿Yo voy a negociar con todos los que piensan igual que yo o con los que comparten mismos valores y principios? No, es que los procesos de negociación pasan también por actores que piensan distinto a mí e incluso que tienen intereses contradictorios. Igor, termina el tiempo de la entrevista, pero agradecemos que haya tomado parte de su agenda para venir a Globovisión y compartir este análisis tan interesante acerca de las negociaciones políticas tan complejas, ¿no? Y algo importante, Sí. El problema no es negociar. Negociar no es malo. Malo es negociar sin metodología, sin preparación, verlo como un simple acto de diálogo. Pero es que lo malo no es sentarse a negociar. Malo es llegar a un acuerdo sin haber estado bien preparado para negociar. Un acuerdo que no satisfaga los intereses tuyos y los intereses de terceros, que al final son los que te van a ayudar a ejecutar ese acuerdo y que realmente tenga vida. Son las 8 de la mañana, 13 minutos. Estamos en vivo por Globovisión. Mi invitado para esta hora, Igor Cuoto, especialista en negociaciones y resolución de conflictos políticos. Los deportes también son noticia. Cuando regresemos, analizaremos qué pasó ayer con la Vinotinto en la inauguración de la Copa América. Ya venimos.